La verdad de las cosas es que ese milagro tiene muchos componentes y mucho que el Señor nos puede enseñar. Y quiero comenzar preguntando si en tus propias vidas han pasado una temporada de caos. Un momento donde sentía que todo lo que estaba a tu alrededor estaba cayendo. No es solamente, me ha ocurrido momentos que estoy de pie, gracias a Dios, viviendo mi vida. Algo viene, uno se cae al suelo, pero por la gracia de Dios se levanta y uno dice, aquí voy adelante con el poder que el Señor me da. Pero hay otras temporadas, y yo creo que a todos nos pasa, cuando parece como que el cielo se está cayendo. Cuando, por ejemplo, alguien muere muy querido y tan poquito después otra persona muerta. O otra persona. La mamá de Edgar, mi esposo, tiende a decir que los muertos vienen en 3. No, ese sentir que cuando las cosas son difíciles, va uno tras otro, tras otro. A veces es que uno pierde su trabajo y de repente viene un cobro inesperado. O uno se fracasa en una clase, se queda colgado y eso tiene impacto en tus relaciones. Uno pierde el camino, uno tiene unas situaciones donde comienza un patrón viejo de comportamiento que había dejado hace tiempo. Tu familia vuelve a unos patrones que pensaba uno que había dejado y uno dice, Señor, ya ni siquiera es de levantarme, es de decir ya. Y uno comienza a cuestionar en esos momentos, Señor, ¿por qué tanto a la vez? Señor, ¿qué me está probando? La mala teología le dice, el Señor te está probando que uno no va a recibir más de lo que puede aguantar. A veces es más de lo que uno aguanta. Y uno dice, ayúdame, Señor. Y yo no sé ustedes, pero en estos momentos yo cambio de estar luchando por la cosa específica que me botó y termino diciendo, Señor, obviamente hay fuerzas fuera de mi control. Ayúdame, llévame, dame la luz. Simplemente instrúyeme dónde poner mi propio paso. Yo creo que estos milagros hablan de momentos así en nuestras vidas. Primero hablamos de esa tormenta en medio mar que encuentra a los discípulos. Están metidos ya en la barca. No hay forma de volver en medio de la tormenta. Y uno dice, Señor, me voy a ahogar. Me voy a ahogar. Sabemos también en el contexto hebreo que el mar o los cuerpos de agua son símbolos de caos, ¿verdad? Por eso en el comienzo de la creación dice que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas y comienza a poner orden. Levanta la mano si has tenido una temporada fuera de orden en tu vida. Ya saben ustedes que dejamos a nuestros 2 jóvenes adultos. Ya se fueron los 2. Era el aniversario de mi esposo y yo estábamos cenando y yo comencé a llorar, Dios santo. Yo lloré por todo, por mis hijos, por mí, por lo que había. Yo, y mi pobre esposo, ¿te compro sorbete? Me dice, ¿te compro helado? Porque venía como una tormenta y uno dice, Señor, es un caos emocional interno. Simplemente necesito que usted se levanta y que calma las aguas. Porque yo no puedo navegar eso yo sola. Igual, cuando llegan al otro lado, Jesús está intencionalmente jalando a sus discípulos a un territorio que no conocen. Hoy, a veces el Señor nos lleva al lado que no conocemos, donde no queremos ir, para en ese momento comenzar a ayudarnos a confiar en Él aún más.
Y pasa en varias formas. Si tus hijos están creciendo, uno llega a una etapa y dice, Señor, yo no sé nada de esa etapa. Yo quiero que tengan 5 años ya, porque esto no sé qué hacer. O uno dice, estoy en un país completamente desconocido, Señor, ¿qué es que voy a hacer aquí? O un trabajo que me está pidiendo cosas que nunca jamás he hecho. El Señor me has llevado al otro lado donde no conozco a nada. Y en ese Jesús se baja de la barca y inmediato, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Viene un hombre. Viene un hombre. Interesante para mí que nunca sabemos el nombre de ese hombre. El hombre endemoniado. Pero no conocemos él como persona. Viene el hombre gritándole a Jesús. Muchos teólogos al leer el texto enfocan en el hecho que es el demonio que está hablando con Jesús. Pero aquí quiero hacer alto. Yo no sé ustedes, pero las cosas que me atormentan, los demonios míos, muchas veces yo no lo puedo separar de quién soy. ¿No? O sea, están tan interconectados que yo no puedo decir, es que es el demonio o es la falta de perdón en mi corazón que está hablando. No, soy yo, Jennifer, y mi vida está impactado con esa maldad que está dentro. Muy fácil la historia si separamos el demonio. Que Dios quita los demonios de tu vida y ya. Pero los demonios están súper envueltos en quienes somos. Entonces yo diría que el hombre y el demonio le grita a Jesús desde lejos. Comienzan a hablarle. Y le dice desde lejos, postrándose delante de Jesús, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Cuando estás con dolor, tenés miedo que el Señor te va a hacer daño en momentos. Sea honesto. A veces, cuando estamos enfrentando caos interno, no queremos correr a Dios. Queremos primero que Dios nos diga, yo no te voy a hacer daño. Yo sí te voy a tratar con suavidad. Yo sí voy a escuchar. Yo sí voy a caminar. Porque sabemos que el poder y la fuerza de Dios es tanto que uno dice, yo no creo que estoy lista ya por estar enfrente de usted. No me atormentes. Y Jesús jamás lo hace. Ni al demonio, ni al hombre, ni a nosotros. Hablamos un poco de ese hombre. Ese hombre, según el texto, vivía ¿dónde? ¿Dónde vivía? Ok, en Decápolis, en los 10 ciudades griegos que estaban bajo el imperio romano, pero físicamente él, ¿dónde estaba su casa? ¿Dónde ponía la cabeza en la noche? En los sepulcros. Para los judíos, los sepulcros y la gente muerta fueron considerados impuros. Vivir entre los sepulcros era vivir como fuera de la comunidad, impuro. Muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos luchando con algo, queremos separarnos o la comunidad misma nos separa. Estamos allí viviendo en los sepulcros impuros y es un ciclo que se repite. Por el hecho de estar aislado, actúo más y más aislado. Eso pasa en la vida de alguien. Y los círculos siguen. Ahí está el hombre viviendo en medio de los sepulcros y dice que nadie podía sujetarlo. O sea, ese hombre fue un hombre que fue un peligro a su comunidad y habían intentado sujetarlos. Habían puesto ¿qué cosa en él? Cadenas. Habían puesto cadenas y grilletes, pero el hombre les destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Cuando nosotros no queremos enfrentar cosas en nuestra vida, ¿quién tiene la tendencia de decir, yo lo puedo hacer sola? Nadie me puede dominar. Yo soy mujer fuerte, yo no necesito a nadie. Yo soy madre que voy a decir a mis hijos qué vamos a hacer y no me importa que me digan lo que quieren.
Yo soy pastora con todo el poder. Y lo que yo digo es lo que es la verdad. ¿Cuántos modelos de fortaleza y de liderazgo tenemos así? Que la fortaleza se muestra por la falta de poder controlar por otra persona. Pero eso no es fortaleza. Sabemos eso y sabemos en el texto que el mismo hombre, aunque la gente de su propia comunidad, de su familia, le tenían miedo, en las noches, ¿qué hacía ese hombre? ¿Qué hacía según el texto? Se cortaba o se golpeaba con piedras y gritaba. Tu cara en día de fortaleza y de no necesitar nadie, y tus gritos y los momentos que te hace daño a usted mismo en las noches. Conocemos esa historia, ¿no? Y ese hombre es el hombre endemoniado que el demonio o el hombre o los dos gritan al Señor en el momento que pone pie. En el momento que pone pie. Y lo interesante es que si uno conoce del contexto de demonios, yo no soy pastora que predica de demonios mucho, les digo, pero en el contexto de demonios, es muy común que la gente en ese tiempo pensaba que si conocía el nombre completo de un demonio o de una persona podía sujetarlo. Entonces el demonio está retando a Jesús, diciéndole por nombre completo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Pero aún en decir todo el nombre de Jesús no tiene poder. No hay nada que podemos hacer para sujetar a Dios, porque Dios es Dios. Jesús vuelve la pregunta al demonio, ¿y cómo te llamas vos? Y el demonio no contesta la pregunta, le dice que mi nombre es Legión, pero eso no es un nombre. El demonio está diciendo que somos muchos. Y el interesante es que el demonio, la maldad, está intentando causar miedo en Jesús. ¿Has intentado en tu vida decirle a Jesús que este problema es muy difícil para él, que mejor que busque otro? Que no, aquí hay muchos, legiones de problemas, Señor. Muchos. Por favor, vaya a otro lado. Eso no es solamente sanarme. Es un revolú de cosas. Pero Jesús no se detiene. Lo otro interesante es que la palabra legión es una palabra griega que hace conexión con fuerzas armadas romanas. Batallones que fueron llamados legiones. Según unos que estaba leyendo, en ese siglo era el Legión 10 que estaba sentado sobre ese territorio, soldados romanos, y el demonio está, además de hablar del hecho que son muchos, está hablando de esas fuerzas políticas que parecen que tienen poder sobre todo. A veces los demonios que están envueltos en nuestras vidas son el racismo, el sexismo, el homofobia, y nosotros estamos luchando y estamos queriendo decirle al Señor ni lo puede tocar porque es tan grande y estructural. Pero Dios, aún el imperio romano no tiene chance contra Dios. Y Jesús sigue en ese diálogo con ese demonio, legión. Es que Jesús le había dicho, salte de este hombre, espíritu maligno. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos, y con insistencia suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Interesante, cuando estás luchando con alguna maldad en tu vida, con una falta de perdón, con un dolor que tenés, con una rabia que tenés, muchas veces cuando querés quitarlo de su manifestación con una persona, aparece con otro.
¿Te ha pasado eso? Yo estaba con rabia aquí, supuestamente se me calmó con esa persona y ahora tengo rabia con esta persona. O yo logré perdonar a fulano, pero ya estoy en pleito con sotano, ¿no? T.D. Jakes, un pastor, dice que son demonios que brincan. Primero está manifestándose aquí en mis finanzas y ahora se está manifestando en mi trabajo. O se está manifestando en mi iglesia y ahora se está manifestando en mi corazón. ¿Sabe de qué estoy hablando? Momentos que la cosa interior, si no lo tratamos, va brincando. Y interesante, los demonios le están suplicando a Jesús, ok, está bien, vamos a dejar en paz a este hombre, pero no nos quite del territorio, porque al fin de cuentas la maldad quiere el territorio, pero no en el nombre de Jesús. Y Jesús concede lo que pide los demonios, y los demonios terminan yendo ¿a dónde? A los cerdos. ¿Y cuántos cerdos hay? 2,000 cerdos. Y esa palabra legión habla de 2,048 personas. Por eso muchos teólogos dicen que es una referencia al imperialismo. Van a los 2,000 cerdos. ¿Y qué le pasa a los cerdos? Van corriendo y terminan ¿dónde? En el lago, ahogándose. El agua, que es señal en el contexto hebreo de caos. Jesús toma ese demonio que crea caos en nuestras vidas y lo pone para que vaya al lago y el poder de Jesús manifestado. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces no queremos ir a Jesús porque tenemos miedo que nos va a hacer daño? ¿Alguien ha tenido miedo de Dios? Y luego, nadie. Ustedes me están diciendo mucha verdad. Ya tengo mes y medio de estar de descanso. Ya todo el mundo se ha resuelto todos los problemas espirituales del mundo. Ok, muy bien. Después que los demonios terminan en los cerdos y los cerdos terminan ahogándose. Lo interesante es en el verso 14. Dice que los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y avisaron al pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron el que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado, con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera. No ha hecho eso en tu vida. Señor, ya, hasta ahí, gracias. Ya hiciste mucho, ya me siento medio liberado. Por favor, Señor, no quiero que haga más. No quiero que me lleve al otro lado. Señor, suficiente el milagro que hiciste en el territorio que conozco. Ya suficiente, Señor. Ya no me haga más. Yo no quiero más de tu poder en mi vida, porque al fin de cuentas, ¿qué quiero controlar? Yo. Porque yo no necesito a nadie y nadie me puede sujetar. La gente no quería que Jesús se quedara. También la gente que cuidaba los cerdos, ¿eran judíos o gentiles? ¿Y por qué sabemos que fueron gentiles? ¿Qué pensaban los judíos de los cerdos? Que estaban sucios, impuros. Entonces eran gentiles que estaban molestos porque la obra de Dios en su vida estaba teniendo impacto en su economía. Ay, Señor. Puede tocar mucho, pero no mi platita. Puede hacer algo, pero no hasta aquí, Señor. Interesante, volvemos al hombre, que ya está en su sano juicio. Gracias a Dios, nadie está fuera de la posibilidad de ser redimido por Dios. En su sano juicio estuvo el hombre, y mientras en el verso 18 Jesús subía a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera, ¿qué cosa?
Déjame ir con usted, Señor, donde sea que va a ir usted. Yo quiero ser discípula cuando volvemos ahí. Yo quiero agregarme a tu grupo. Yo te quiero seguir. Y Jesús dijo, está bien, chévere, venga conmigo. No, ¿qué dijo? Esto no es tu lugar. Te toca. Jesús no lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia. Diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido. ¿Qué cosa? Compasión. Primero, muchas veces cuando el Señor comienza a trabajar en nuestra vida, queremos contarle a otros. Más fácil juzgar la vida de otros y decirle que cambien, que hacer cambios en nuestra propia casa. Cuando yo me di cuenta de tan roto que estaba el sistema migratorio, tan roto que estaba el contexto racial en este país, lo menos que quería era estar con blancos. ¿Sabe qué el Señor me dijo? ¿Y quién más que vos para hablar de racismo a tu casa? Hay lugares donde tu voz en tu comunidad, no para volver a lugares que no son seguros, pero hay lugares en el contexto de uno, donde uno tiene que contar su historia y ayudar en la reparación. Y más fácil ser discípulo yendo a otro lado, no dice Jesús, ahí. Y lo lindo de eso, ¿sabe qué? Eso lo aprendí cuando estuve en Israel. Lo lindo de eso, que es hasta Marcos 8, 3 capítulos más luego, que Jesús vuelve a ese territorio. Y cuando vuelve al territorio en Marcos 8 y baja de la barca, ¿hay gente o no hay gente esperándole? Hay gente esperándole. Y él hace milagro de multiplicar panes y peces con los gentiles, porque este hombre que había sido endemoniado fue a su pueblo, a su gente, a contarles la compasión que tuvo Jesús en su vida. Hay dos momentos en que Jesús multiplica panes y peces. Primero, al lado que conocemos del lago de Galilea. Y el otro, allí, en los pueblos gentiles griegos, porque el hombre contó a su gente. Así que el hombre se fue a comenzar a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Entonces mi pregunta para nosotros es, ¿dónde necesitamos a Dios trabajar en nuestras vidas? ¿Dónde estamos nosotros atados, caminando en tumbas, que necesitamos que el Señor nos libera? Y cuando encontramos lo que necesitamos dejar a un lado, vamos a tener el valor de proclamar. Jesús no se describe como gran poder que tuvo sobre el hombre. ¿Qué es la palabra que usa Jesús? Vaya a decirle a la gente qué cosa. Que yo te tuve compasión. Que yo te tuve compasión. A veces la compasión, la misericordia, la gracia de Dios es más transformador en nuestras vidas que cualquier otra cosa. Y necesitamos ese regalo de nadie más que Dios. La gente le había puesto en cadenas. La gente había apartado a él. Pero fue la gracia y la compasión de Dios que le cambió. ¿Dónde necesita ser cambiado usted y yo? ¿Cuáles son los demonios, muchos, que se han mezclado tanto con nosotros, que necesitamos, que no brincan a otra parte de nuestra vida, pero que salgan en el nombre de Dios?
¿Y qué es nuestro papel de compartir la compasión que Dios ha tenido con nosotros? Cuando Jesús vuelve, hay más de 4,000 hombres y todas las mujeres y niños ahí para multiplicar el pan y los peces, porque un hombre se quedó a contar a su pueblo. Me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.